Buenas noches. Aquí va la presentación de problemas endocrinológicos en pacientes con Prader-Willi, que fue realizada por la doctora Jennifer Miller, una reconocida endocrinóloga pediatra, profesora de endocrinología pediátrica de la Universidad de Florida Hospitals. Quiero recalcar que esta presentación es la traducción de la presentación que ella hizo en la conferencia United in Hope, Unidos en la Esperanza, este año 2025 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Ella va con la agenda que dice vamos a tratar sobre endocrinología, problemas en cada etapa, niñez, adolescencia y adultez. También va a hablar un poco del colesterol, la diabetes, la importancia de mantener una dieta y de la nueva medicina VYKAT y otras investigaciones que siguen en transcurso para buscar alguna alternativa de medicinas para Prader-Willi y también para la cura de Prader-Willi. Ella dice las revelaciones que ella ha tenido, bueno, este año es que ha recibido financiación para la investigación ella trabaja mucho en muchos laboratorios como Soleno Therapeutics, que es el laboratorio que ha creado la nueva medicina para la hiperfasia VYKAT. También trabaja y ha recibido financiación para Rhythm Pharmaceuticals, Harmony Bioscience y Trip Therapeutics. Todas estas farmacéuticas o laboratorios siguen buscando aliviar alguna de los síntomas de Prader-Willi, así como la cura para Prader-Willi. Y ella está muy metida y enfocada en cada uno de estos proyectos que cada farmacéutica o laboratorio está involucrada. Y también ella pues mantiene eh, una cercanía con muchos otros doctores y ella menciona pues que ella está colaborando con todo lo que sabe, ¿no? Con 20 años más de experiencia que ella tiene para seguir en la lucha, ¿no? De la cura con Prader-Willi. Bueno, ahora hablamos sobre la hormona de crecimiento en la infancia. Bueno, como sabemos, el diagnóstico de promedio del síndrome de Prader-Willi en los Estados Unidos es de 1.2 meses de edad, aunque he visto en algunos casos que ya se han dado desde que de 8 meses de edad, de 8 meses, perdón, de gestación, ya las mamás saben que tienen Prader-Willi y sus bebés. La doctora dice, bueno, esto está mejorando, ¿no? Y bueno, y sabemos que la hormona de crecimiento ha demostrado ayudar con la función cognitiva de los pacientes y su comportamiento, especialmente si empiezan antes del primer año de edad. Y ella dice, esto quiere decir que no importa si empezaron a los 2 meses de edad, a los 10 meses, a los 11 meses de edad. Lo que se ha visto es que si empiezan antes de los 12 meses de edad, mejora la función cognitiva y comportamiento. La doctora dice, y sí que lo hemos comprobado. Un equipo de los Países Bajos realizó un estudio prospectivo cuyo objetivo principal era evaluar los efectos del tratamiento con la hormona de crecimiento a largo plazo sobre la composición corporal y la cognición en niños con Prader-Willi en comparación con niños de la misma edad no tratados. Además, estos investigadores compararon los resultados de los niños tratados durante el primer año de vida con los de aquellos que comenzaron el tratamiento entre los 2 y 5 años de edad. Los resultados se evaluaron tras 8 años de tratamiento diario con 1 miligramo de la hormona. Los niños se dividieron en 3 grupos, según su edad a la que iniciaron el tratamiento. 27 niños en el grupo A, que iniciaron el tratamiento antes del año de edad. Otros 28 niños en el grupo B, donde iniciaron el tratamiento entre el 1 y 2.27 años de edad. Y 27 niños en el grupo C, que iniciaron el tratamiento entre los 2.27 y 5 años de edad. Los 82 participantes completaron los 8 años de tratamiento.
Los resultados mostraron que quienes iniciaron el tratamiento durante el primer año de vida, que fue del grupo A, presentaron una proporción media de grasa troncal periférica significativamente menor que los niños que la iniciaron más tarde, como el grupo B o C. Los niños del grupo A también presentaron un porcentaje de masa grasa significativamente menor. Además, el índice de la masa corporal magra, que es una de las medidas de la masa corporal magra que considera la estatura, aumentó en ambos subgrupos, pero persistió durante más tiempo en los niños más pequeños. La estatura no mostró diferencias significativas entre los grupos y se mantuvo dentro del rango normal. Finalmente, después de 8 años de este estudio, la puntuación media total del coeficiente intelectual fue significativamente mayor en el grupo A, con un 78.1 promedio, que en el subgrupo C, que tenían 64.8. Los niños del grupo A mostraron una mejora significativa en su prueba de vocabulario en comparación con los niños no de los otros grupos. Entonces, la hormona de crecimiento puede mejorar la función cognitiva al prevenir también la hipoglucemia, que es la glucosa alta en la sangre, ya que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre mediante acciones metabólicas como el aumento de la producción de la glucosa. La hipoglucemia en sí misma es perjudicial para la función cognitiva, por lo que al prevenirla, la hormona favorece indirectamente el correcto funcionamiento del cerebro. También la hormona de crecimiento ayuda a la composición del cuerpo, disminuye la grasa corporal y aumenta la masa muscular y mejora la respiración. Y en muchos de los casos, la hormona de crecimiento también ayuda a que los bebés dejen la asistencia del tubo nasal para comer. Ahora la doctora habla sobre el estudio del sueño o la polisonografía antes y después de la hormona de crecimiento. ¿Se necesita o no este estudio? Y la respuesta depende de la edad. La doctora dice así: este es un tema en el cual muchos padres tienen muchas preguntas, especialmente con bebés pequeños. Y déjame decirte, si tienes un bebé pequeño, te digo que leí un artículo de un estudio, esto fue antes de 2008, en el que decía que si empezaban la hormona de crecimiento a temprana edad, podía empeorar la apnea y que podría producir hasta la muerte. Y les digo que esto fue falso. No, esto es falso, falso. Entonces, la hormona de crecimiento está relacionado con la apnea del sueño en Prader-Willi debido al crecimiento de las amígdalas y los tejidos anedoides cuando se empieza la terapia de dicha hormona. La doctora dice, sí, lo que no recomiendo es que se haga el estudio del sueño o la llamada polisonografía antes de los 6 meses de edad. Y acá les digo el por qué. Es porque los bebés menores de 6 meses no tienen amígdalas. Estas empiezan a crecer entre los 15 a 16 meses de edad y tampoco tienen tejidos adenoides. Estos crecen entre los 7 a 9 meses de edad. Entonces, déjame decirte, si tu bebé, por ejemplo, tiene 3 meses de edad, no hay nada que te deba impedir de empezar el tratamiento de la hormona de crecimiento. Si antes, si haces, por ejemplo, este estudio del sueño y sale que tiene apnea del sueño tu menor de edad, es porque es debido al bajo tono muscular, de hipotonía, ¿no? Y la hormona debería ayudar con esto. Ahora bien, para mayores de 6 meses de edad, sí pueden tener la polisinografía antes de pensar la hormona de crecimiento. Solo es por seguridad que lo recomiendo, para salir de dudas. Esto sí, debes consultar con un otorrinolaringólogo si hay apnea y no empezar la hormona de crecimiento si hay apnea. La hormona de crecimiento mejora la hipotonía. La hormona de crecimiento mejora la apnea obstructiva del sueño. La hormona de crecimiento mejora la apnea central del sueño, la cual es un problema en muchos infantes.
Entonces, ¿qué, doctora? Me preguntan mucho, dice la doctora. Les digo otra vez más, no recomiendo hacer el estudio del sueño o la polisonografía antes de los 6 meses de edad. No es necesario un estudio del sueño antes de iniciar la terapia de hormona de crecimiento, especialmente si han sido monitoreados en la unidad ¿no? de intensivos, que es la incubadora, antes de darse de alta, ¿no? Y no tienen evidencia de saturaciones durante el sueño. Ahora, si ustedes están muy preocupados que su bebé tenga algún problema, pueden ser monitoreados con un oxímetro de pulso que recientemente ha sido aprobado por la FDA y aquí la doctora presentó, ¿no? Es el famoso Owlet. Es como un zapatito, una media que se lo coloca al pequeño y se pueden monitorear sus niveles de oxímetro. Ahora pasemos al problema de las tiroides, dice la doctora, ¿no? La hormona de crecimiento puede desenmascarar una disfunción de la hormona pituitaria. Nuestros pacientes con Prader-Willi pueden tener uno o más disfunciones de la hormona pituitaria debido a que el hipotálamo, como sabemos, no está bien formado. Lo que quiero decir con esta información es que conforme nuestros pacientes van creciendo y siguen el tratamiento de la hormona de crecimiento y las dosis varían conforme crecen, el metabolismo cambia con ellos. Es muy importante hacerse los chequeos de sangre para controlarse, ¿no? La doctora dice, aproximadamente 20% de los pacientes pueden tener hipotiroidismo central después de empezar el tratamiento de la hormona de crecimiento. El hipotiroidismo central se caracteriza por un valor normal o bajo del TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y un valor bajo de 4 libre. Es recomendable que se hagan chequeos al menos 6 meses cada 6 meses, perdón, de TSH y T4 libre. Eso es lo que ella recomienda siempre. Otro problema característico en la infancia, dice la doctora, es el hipogonadismo. ¿Y qué cosa es el hipogonadismo? Bueno, es un trastorno en el que los órganos sexuales, en el caso de los varones, son los testículos y en el caso de las mujeres, ¿no? Los ovarios, no producen suficientes hormonas sexuales o no las producen en absoluto. Esto puede ser un problema primario de los órganos sexuales o un problema secundario del hipotálamo o la hipófisis, que son las partes del cerebro que controlan la función de los órganos sexuales. Ahora, los síntomas o tratamientos varían según el sexo y la causa específica de la afección. La doctora habla ahora en los niños. Se da el caso de la criptorquidismo, que es la condición más conocida como los testículos no descendidos, ¿no? Y el hipogonadismo. Ambos te pueden tratar con la terapia HCG, que es la gonadotropina choriónica humana. Es una hormona producida por el embrión que se está desarrollando en el útero durante el embarazo. Este tratamiento es recomendable antes de los 6 meses de edad para permitir una mini pubertad en la infancia, lo cual en la mayoría de los niños se da entre los 0 a 6 meses de edad. Ahora, la HCG, esta hormona, consiste en inyecciones para estimular la producción de testosterona en los varones o en los niños, ¿no? Ahora, la doctora dice, muchos urólogos están en contra del tratamiento de HCG porque dicen que no va a bajar los testículos. Y sí, tienen razón. En solo menos del 30% ha pasado que sí han bajado. Pero, la doctora dice, pero en niños con Prader-Willi, la bolsa sacra es muy pequeña. Entonces la hormona HCG sí o sí va a ayudar a aumentar el tamaño de la bolsa sacra o escroto, ¿no? También ayuda con el tamaño del pene y ayuda con el descenso de los testículos en aproximadamente 30% de los casos, dependiendo dónde también estén los testículos, ¿no? La doctora dice, también nos dicen, ¿y por qué no les das testosterona en vez de HCG?
Y la respuesta es que preferimos darle HCG para que nuestros pacientes puedan crear su propia testosterona. Lo que pasa es que a mí me gusta, me encanta la idea de darle la oportunidad a los testículos de trabajar como lo saben hacer, que es producir testosterona por ellos mismos. A mí me encanta que todo funcione lo más natural posible. Por el momento no se ha evaluado un tratamiento de hipogonadismo en niñas. Eso dice la doctora Miller. Ahora, problemas suprarrenales en la infancia. ¿A qué se debe? ¿Qué es esto exactamente? Bueno, las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos en formas de triángulo ubicados encima de cada riñón, que forman parte del sistema endocrino y producen hormonas esenciales para la vida, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona y la adrenalina, las cuales regulan el metabolismo, el sistema inmune, la presión arterial y la respuesta al estrés. Estas glándulas se componen de una corteza externa y una médula interna, cada una produciendo diferentes tipos de hormonas vitales para nuestro cuerpo. Entonces la doctora aquí menciona el cortisol. El cortisol ayuda al cuerpo a responder a eventos estresantes como fiebre, enfermedades y lesiones graves mediante manteniendo, por ejemplo, la glucemia, que es el azúcar en la sangre normal, manteniendo la presión arterial normal y ayudando a la respuesta inmune. Ahora la doctora menciona acá un poco de la insuficiencia suprarrenal central es causada por dos motivos. Uno de los motivos es las glándulas pituitarias no producen suficiente hormonas adrenocorticótropas, ACTH. Cuando estas hormonas están muy bajas, las glándulas pituitarias no producen suficiente cortisol. Eso también se conoce como insuficiencia suprarrenal secundaria. Ahora, muy bien, el hipotálamo no produce suficiente corticotropina, que es la hormona elaborada por la hipófisis. Entonces, la corticotropina actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de las hormonas corticosteroideas. Entonces, el cuerpo elabora más corticotropina durante momentos, por ejemplo, de estrés o tensión. Cuando la corticotropina es muy baja, las glándulas pituitarias no producen ACTH. Y cuando el ACTH es muy bajo, las glándulas pituitarias no producen cortisol. Esto también se conoce como la insuficiencia suprarrenal terciaria. La doctora dice, las pruebas de laboratorio para la suficiencia suprarrenal central son algo controversiales, ya que las pruebas de estimulación tienen falsos positivos y falsos negativos. Y la doctora dice, bueno, para resumir todo esto, dice la doctora, todo este dilema vino de Holanda, dice la doctora, cuando un grupo de científicos publicaron un artículo en el que decía que hay 60% de pacientes con Prader-Willi que tienen insuficiencia suprarrenal central. Y esto fue, wow, que sí, en serio, casi más de la mayoría de los niños tienen esto, o los pacientes, ¿no? Pero hubo otro estudio que decía, no, que hay 0%, y otro estudio que decía, no, hay 10. Entonces, son como 300 páginas de tantos estudios que la verdad todos tenían diferentes respuestas. Ahora bien, el problema es que estas pruebas de ver el cortisol se hacen, por ejemplo, en la mañana. ¿Qué pasa si tienes un bajo cortisol en la mañana? Lo cual es muy normal en cualquier persona. Puede que haya un falso positivo o negativo. Entonces, mi punto es que la mejor forma de tener los resultados reales de cortisol es cuando tu hijo está bajo estrés, por ejemplo, o enfermo, o va a tener una cirugía, o Dios no lo quiera, ha tenido un accidente. Ahí es donde yo quisiera una prueba de sangre para ver el cortisol, o mejor dicho, hacer una prueba de cortisol. Pero con el paso del tiempo, he aprendido a que no es necesario sacarse esas pruebas. Lo que hago es recetar corticoides durante una enfermedad o una cirugía solo por si acaso. Entonces, ¿hay un riesgo de hacerlo? No. Hay más riesgo de no tratarlos con corticoides. Solo lo hago
porque no hay forma de saber si hay una insuficiencia suprarrenal o no. Entonces la doctora termina diciendo, algunos doctores, ¿no?, optan por tratar la insuficiencia renal, si es que la hay, ¿no?, con corticoides en dosis de estrés durante una enfermedad o cirugía. Ahora los problemas endocrinólogos en las niñas. Acá la doctora dice, bueno, la mayoría de los niños, ¿no?, que no han sido diagnosticados con Prader-Willi van a presentar deficiencia de la hormona de crecimiento. Mi recomendación es que empiecen el tratamiento tan pronto posible si el diagnóstico se hizo después del primer año, ¿no? Porque sabemos que uno de los grandes beneficios de la hormona de crecimiento, y esto está registrado, dice la doctora, es que ayuda a mejorar el coeficiente intelectual. Así que si tu niño o niña fue diagnosticado después del primer año de edad, no te sientas mal, mamá o papito, dice ella, ¿no? Es una vez que empiece la hormona de crecimiento, va a mejorar la vida de tu hijo positivamente. La otra cosa que presentan otros niños, ¿no?, es la hipotiroidismo central. Puede ocurrir en aproximadamente 20% de los niños. Ya hemos hablado de esto, ¿no?, en las diapositivas anteriores. También hablamos del hipogonadismo, ¿no?, que es muy frecuente en 50% de los casos, ¿no?, el problema de la hormona sexual. La adrenarquía prematura. La doctora dice, oh, eso sí, es muy común. Y muchas personas dicen, ah, es por la hormona de crecimiento. Y no, no es así. Esto pasa incluso con niños o personas, ¿no?, que toman, que todavía ni saben que están diagnosticados con Prader-Willi, ni siquiera toman la hormona de crecimiento y ya tienen este problema, ¿no? Lo que pasa es que las glándulas suprarrenales se activan y aún no sabemos exactamente por qué. No lo entendemos, no sabemos qué es lo que pasa para que se activen y produzcan estos andrógenos, que son unas hormonas masculinas que prácticamente causan el problema del acné, el olor corporal, el vello púbico, ¿no? Entonces, esto es muy común, dice la doctora, en niños, ¿no?, entre 22 a 40% de los casos, ¿no? Así que es muy importante chequearse, dice, ¿no? La insuficiencia suprarrenal central también se la presenta, es muy incierta, pero se cree que ha subido un 20% y se sigue investigando. Ahora, el monitoreo en laboratorio. La doctora Miller dice, es muy importante monitorearse cada 3 a 6 meses si es que los pacientes tienen, no, menos de 3 años de edad. Es muy importante monitorearse con la IGF-1, ¿no?, que es la hormona activa que causa crecimiento, la IGF-BP3, que es una proteína, y ambas, esos dos valores, ambas circulan juntas en la sangre, también la T4 libre y la TSH, ¿no? Ahora, el monitoreo para los niños después de los 3 años deben hacerse cada 6 meses, es lo que ella recomienda. No, aparte de los ya mencionados valores, también se debe añadir monitoreo del hígado, los riñones, un hemograma completo con diferencial, hierro y ferritina, hemoglobina 1C y colesterol. Ahora, en problemas que haya problemas de adrenarquía prematura o problemas de pubertad temprana, la doctora recomienda las pruebas de DHEAS, hormona folículo-estimulante y luteinizante, estradiol o testosterona. Ahora la doctora habla un poco de la síndrome de Prader-Willi y la terapia de la hormona de crecimiento, haciendo las cosas más difíciles, dice la doctora, ¿no? Bueno, acá la doctora habla un poco de la IGF-1 y la IGF-BP3. Ella dice, ambas incrementan sus valores después de tomar por un año la hormona de crecimiento. Y los valores son normales, altos, ¿no?, en el síndrome de Prader-Willi, comparados con otras condiciones donde se usa esta terapia hormonal. La doctora dice así, por ejemplo, si un bebé de 18 meses de edad puede tener cierta dosis de hormona de crecimiento y a los 24 meses de edad, con la misma dosis, estos valores, la IGF-1 y la IGF-BP3, pueden estar súper altos. Y esto pone locos a algunos padres y, muy curiosamente, a algunos doctores. Esto ha sido un tema de conversación en el mundo endocrinológico por muchos años.
Y lo que se encontró en un estudio es que la relación molar, ¿no? La relación molar, ella habla, ya que lo menciona, ¿no? La relación molar de IGF-1 y sobre IGF-3 es lo que más le importa. Em, la- eh, eh, es lo que les da el valor IGF-1, ¿no? Y ese es el valor que deberían usar los doctores para calcular qué dosis darle. Entonces ella dice así. Entonces, si ves tus resultados IGF-1 y IGF-3 súper elevados, no lo tomes en cuenta. Calcula la relación molar. A lo que se refiere es divídelos. Si divides IGF-1 sobre IGF-3, ¿no? Eso es lo que la doctora llama relación molar. Los rangos varían por cada edad, los cuales están publicados en algunos artículos, dice ella. Así que si tu doctor te dice, tu hijo tiene elevados los valores de IGF-1 y IGF-3 y te dice que le va a reducir la dosis de la hormona de crecimiento y no hay evidencia del sobrecrecimiento, o sea, este aumento en los valores de laboratorio no debería provocar una reducción de la dosis, de doctora, ¿no? Ese doctor en verdad no sabe o no ha estudiado muy bien esto, entonces no aceptes. Si te dice que va a reducir la dosis, no lo aceptes. Calcula la relación molar, divide estos valores. Desafortunadamente hay muchos doctores que no saben de esta importancia, ¿no? Entonces, el valor IGF-1 libre, ¿no? Es el único valor que tu doctor debe tomar para saber qué dosis darle, ¿no? La doctora dice una vez más, IGF-1 libre. Es el único valor, ¿no? Después de la división de estos valores que los doctores deberían tomar para poder recomendar la dosis. Ahora, es fundamental, dice la doctora, tener en cuenta que existen discrepancias entre la concentración total IGF-1 y la relación molar IGF-1 y la IGF-3, dice, ¿no? El uso de esta relación permite optimizar la administración de hormona de crecimiento para minimizar el riesgo de efectos adversos, dice la doctora, en particular los naturaleza metabólica, cardiovascular o neoplásica. Las altas concentraciones de IGF-1 se han relacionado con la aparición de diversos tipos de cáncer, en particular cuando se asocian con niveles bajos de IGF-3. Ahora, por el contrario, las altas concentraciones séricas de IGF-3 parecen tener efectos protectores contra el cáncer, pero se ha demostrado que están asociadas con diabetes, niveles altos de triglicéridos e hipertensión. Mientras que los niveles bajos de IGF-BP3 se asocian con niveles bajos de colesterol HDL. Por lo tanto, los niveles altos de IGF-1 e IGF-BP3 tienen un efecto yin-yang en el metabolismo. La doctora dice, por favor, siempre chequearse esos valores. Aquí la doctora muestra un poco la relación de la relación molar, ¿no? La división. Ella dice, la división nos da una IGF-1 libre, ¿no? La concentración de la hormona IGF-1 libre no aumenta con el tratamiento con hormona de crecimiento, incluso si aumenta la cantidad total de IGF-1, ya que presenta un poco la relación molar, ¿no? Basada en edades, ¿no? Edad, por ejemplo, de 0 a 4 años, 0,10, ¿no? De 4 a 8 años, 0,12 y así sucesivamente. Es más o menos la relación molar que debería tener y, ¿no? Y esto tendría que ver los doctores para eh, prescribir, ¿no? Darle la dosis a cada persona. Ahora la doctora dice, los niveles de insulina en la infancia y la hormona de crecimiento. Dice, ¿y a qué se da que haya un valor de IGF-1 elevado? Bueno, los niveles altos de insulina conducen a niveles altos de IGF-1. Pues es que la insulina es lo que, ¿no? Está produciendo estos valores elevados de IGF-1. Entonces, la doctora dice, el problema de insulina se da desde la infancia, desafortunadamente. Los niños con Prader-Willi tienen una respuesta elevada a la insulina cuando comen, ¿no? Entonces, la doctora dice, los niveles de insulina, tanto en la primera fase como en la postprandial, comienzan a aumentar alrededor de los 15 a 18 meses de edad.
que es la fase nutricional 2A, y acá está en la gráfica, ¿no? La fase nutricional 2A es donde la insulina empieza a subir bastante, ¿no? Luego, especialmente, ¿no? Este valor de insulina se da en respuesta al sabor dulce y continúan aumentando con el tiempo. Esta es probablemente la razón por la que los niveles de IGF-1 aumentan sin cambios en la dosis de la hormona de crecimiento en esta etapa. Debido a la mayor sensibilidad a la insulina en el síndrome de Prader-Willi, los altos niveles de insulina provocan un mayor aumento de peso, tejido adiposo y un mayor deseo de comer dulces. El mayor interés y la mayor conciencia de la comida comienza alrededor de los 5 años, que es la fase nutricional 2B. Ahora la doctora habla un poco del reemplazo de la hormona en la pubertad y ella dice así, ¿no? Normalmente la pubertad comienza a tiempo, pero a menudo no se completa. Hemos visto que 60% de las niñas y 30% de los niños tienen una pubertad normal. ¿Y a qué me refiero con normal? Lo que me refiero es que no tengo que tratarlos o medicarlos con ninguna hormona. ¿Y a qué se da esto? Sospechamos que es el acceso temprano a la hormona de crecimiento y al control de peso. Las recomendaciones generales son poner estrógeno o testosterona para ayudar a completar la pubertad, especialmente para la densidad mineral ósea. Ahora también pueden aplicar el estrógeno, que se suele reponer mediante el protocolo de síndrome de Turner. Y este protocolo se refiere al conjunto de guías clínicas y tratamientos que usan los doctores para aplicar esta terapia de reemplazo de estrógeno en este caso, ¿no? Así es que estos protocolos abordan desde crecimiento y desarrollo sexual hasta la detección temprana de posibles problemas de salud asociados, ¿no? Como anomalías, otras anomalías también, ¿no? Entonces, este es un protocolo que los doctores usan, que le llaman el síndrome de Turner. El cipionato de testosterona también es usado de forma subcutánea, o sea, en inyecciones. Se inicia con 25 miligramos una vez a la semana y por el momento no ha causado problemas de comportamiento significativos en la gran mayoría de los varones. Existen también protocolos para la terapia HCG. Es la misma terapia que se aplican para menores de 6 meses de edad, que ya les expliqué en las diapositivas anteriores. Solo es para varones adolescentes. Y por el momento es la más preferida a comparación de la terapia con testosterona. Ahora la doctora habla un poco de los problemas endocrinos importantes en los adultos, ¿no? Y ella dice, es importante continuar y controlar la terapia de reemplazo hormonal, la hormona de crecimiento, la hormona sexuales, las hormonas tiroideas a lo largo de la vida. La doctora dice, la dosis de la hormona de crecimiento acá, en este caso, será menor, ya que no se la necesita para que los pacientes crezcan. Se da una dosis de adultos, pero eso sí, no la deben dejar de usarla porque se necesita para que ayude con la composición corporal, les ayude con la fuerza ósea, la cognición, ¿no? La resistencia, la fuerza y el tono muscular. También ella habla hay una alta prevalencia de niveles bajos de T3, que es la hormona tiroidea, que ayuda a regular el metabolismo del cuerpo en muchos adultos, por lo que es necesario seguirse controlando. También el peso suele ser más difícil de controlar a medida que los padres pierden el control sobre la dieta. La prevalencia a la diabetes tipo 2, hipercolesterolemia e hipertensión aumentan, por lo que es necesario controlar los análisis de laboratorio y la presión arterial al menos 2 veces al año. En la adultez también se dan que algunos adultos con síndrome de Prader-Willi muestran signos compatibles con el envejecimiento prematuro, lo que es la movilidad reducida, algunos cambios cognitivos, curvatura de la columna vertebral, problemas cardiometabólicos más tempranos. La revisión anual cobra especial importancia después de los 30 años. Algunos médicos observan que algunos adultos con Prader-Willi pueden empezar a verse y funcionar con mayor edad antes, ¿no?
porque presentan arrugas, canas, mayor curvatura de la espalda, menor movilidad y cambios cognitivos. Los estudios de imagen citados en la charla sugieren una edad cerebral que puede superar la edad calendario en algunas personas. Este patrón parece menos común entre quienes siguen usando la hormona de crecimiento, aunque se necesita más investigación para comprender el porqué. Ahora la diabetes. La diabetes es muy común en los pacientes con Prader-Willi cuando empiezan a llegar a la adultez. La gran mayoría de los casos con diabetes que se observan en las personas con Prader-Willi son del tipo 2 y otras formas son significativamente comunes. El riesgo de desarrollar diabetes aumenta con la edad, el grado de obesidad y la resistencia a la insulina. La edad promedio del diagnóstico de diabetes en Prader-Willi es de 17.3 años, aproximadamente un tercio de la edad de inicio comparada con la población general. La diabetes también es muy común o más común en niños y adolescentes con Prader-Willi y aproximadamente la mitad de los casos se presentan en niños y adolescentes. Dado que la mayoría de las personas con Prader-Willi y diabetes son asintomáticas, hasta el 40% de los casos se detectan incidentalmente en las pruebas de laboratorio. Por lo tanto, otra vez la doctora dice, es fundamental controlar los análisis de sangre en ayunas y la HbA1c en personas con Prader-Willi de todas las edades. La doctora habla un poco ahora de la hiperfagia, ¿no? ¿Hiperfagia o no, esa doctora? Bueno, doctora, la hiperfagia, como sabemos, es el deseo extremo, ¿no? Insatisfecho de conseguir alimentos. El desarrollo de la hiperfagia puede ser sutil para la mayoría, pero para otros puede comenzar con mayor intensidad. En la fase nutricional 2B, que es de 4 a 8 años, los niños pedirán una comida o refrigerio en la hora virtual. Otros quizás preguntarán repetidamente sobre comidas o refrigerios. De forma oportunista, tomarán la comida que tengan a la vista, especialmente alimentos muy apetecibles. La hiperfagia puede intensificarse mucho si hay escasez de macronutrientes o si simplemente no se proporcionan suficientes calorías para un niño en crecimiento. La doctora dice así, quiero acá aclarar una cosa. No quiero que a tus hijos los mates de hambre. Siempre cuando vienen a mi consultorio, el doctor Tan, que es el nutricionista que trabaja con ella, y yo nos encargamos de asegurarnos que tu hijo esté ganando un peso adecuado. Si tu hijo no tiene una nutrición adecuada, él o ella va a tener hambre. Y eso no es hiperfagia. He tenido padres que han matado de hambre a sus hijos por mantenerlos delgados, lo cual es malo. Lo que quiero es que entiendan que el tener un hambre de verdad des- sí o sí va a desencadenar comportamientos de hiperfagia. Si uno de ustedes me llama o me escribe diciendo, doctora, mi hijo está que come de la basura, mi primera pregunta será, ¿cuál es su peso y talla? Y muchas veces veo que el niño o niña ha perdido peso y está dejando de crecer, lo cual veo que no está siendo alimentado correctamente. Y tengo que decir a los padres, hay que subir las calorías. Es importante seguir con una buena dieta mediterránea balanceada y eso se habló en la conferencia con el doctor Tan. Pero no dejar de dar los nutrientes que necesitan para su alimentación, por favor. Así que la doctora dice, por lo tanto, la inanición, la falta de macronutrientes, puede llevar a los niños a comer alimentos no comestibles, desagradables o incluso de la basura. El seguimiento del índice de masa corporal y el peso, talla, puede ayudar al médico a determinar si su niño realmente tiene hiperfagia o simplemente necesita más comida. Y la doctora va un poco, ¿no? En la progresión de la hiperfagia, que esto ya lo hablaron en la otra, en la otra conferencia de nutrición con el doctor Tan, ¿no? Y acá hablan un poco de la fase uno, ¿no? Bueno, la fase uno es donde está recién naciendo el bebé, ¿no? En donde se da la disfunción del hipotálamo, ¿no? En el cual el hipotálamo desafortunadamente tiene algunos receptores centrales que no funcionan bien, que no recepcionan la insulina y la IGF-1
¿no? Y esto se da una normalidad a las señales de insulina, ¿no? Lo cual afecta la producción de glucosa hepática. Y puede aumentar la producción de glucosa hepática, aumenta la secreción de insulina, ¿no? Y en la fase 2A es donde empieza a verse, ¿no? La hiperinsulemia, que es más que nada cuando tu cuerpo tiene altos niveles de insulina, ¿no? Aumento de la capacitación de glucosa, aumento de la lipogénesis, aumento de peso. Y en la fase 2B es cuando se empieza a ver más disminución de la sensibilidad a la leptina, que la leptina ya la hemos hablado en otra conferencia, que es la hormona producida por las células grasas que regula el peso corporal al controlar el apetito y gasto, y el gasto energético, ¿no? Y también se ve también el aumento de peso en la obesidad. Y en la fase 3, casi entrando ya a la adultez, en donde empieza a verse, bueno, la adolescencia, la adultez, es donde empieza a verse más la obesidad, la resistencia a la leptina, la falta de saciedad, ¿no? Entonces, todo esto es un poco de la gráfica de la progresión de la hiperfagia, cómo se va dando, ¿no? Por fases. Ahora, la doctora dice, ¿por qué decimos no al sabor dulce? Y esto ya se habló también en la otra conferencia de nutrición, ¿no? Ver, oler, saborear la comida activa el cerebro para indicarles al páncreas que libere insulina, incluso antes de ingerir. Esto se denomina respuesta de insulina de primera fase o respuesta de insulina cefálica. La doctora dice, el sabor dulce causa lo que llamamos una respuesta a la insulina de primera fase, ¿no? Al primer segundo que tu lengua tiene una conexión con el sabor dulce, por ejemplo, el ketchup, ¿no? Se habló en la otra conferencia, hasta el ketchup. Tú dices, no, pero el ketchup no es azúcar. No, sí tiene un sabor dulce, ¿no? Entonces se conecta con el hipotálamo, lo cual activa al páncreas para que éste libere insulina. Todo ese proceso se puede dar, ¿no? Activando ya sea por tomar una gaseosa, un chicle, un yogur, un pastel, etcétera, ¿no? Nosotros hemos realizado estudios y de verdad lo hemos hecho y les juro que esto se ha visto en estudios. No es que yo me lo haya inventado, dice la doctora, ¿no? Pero hemos visto que al simple contacto con algo dulce o al sabor dulce, el deseo de comer aumenta. Solo ponte a pensar al minuto que tomas, por ejemplo, una gaseosa Coca-Cola, ¿qué pasa con tu insulina? Tu nivel de azúcar en la sangre va a bajar. ¿Y qué pasa cuando tu nivel de azúcar en la sangre baja? Haces que tengas más hambre, ¿no? O algunos tiemblan, dicen, no es la cafeína, no, no es eso, ¿no? Algunos no pueden ni dormir, otros no pueden ni concentrarse. Entonces, es, eso es porque no recomiendo nada de sabor de azúcar en nuestros pacientes con Prader-Willi, porque puede empeorar las cosas en ellos. La doctora también habla, no, que esta respuesta de insulina de primera fase es mucho mayor en las personas con Prader-Willi que en otras personas. Los receptores del sabor dulce en la lengua están conectados al hipotálamo y cuando se activan con un sabor dulce, este ordena al páncreas que libere insulina. La liberación excesiva de insulina ocurre en personas con Prader-Willi en respuesta al sabor dulce y sus niveles de insulina son significativamente más altos que en otras personas de la misma edad, peso y masa corporal. Entonces, los niveles altos de insulina son igual a aumento de excesivo de peso, mayor absorción de calorías intestinales. Y aquí la doctora otra vez pone la gráfica de la hiperfagia, ¿no? De la progresión de la hiperfagia, en donde aplica el sabor dulce, va a empeorar en cada fase, ¿no? Cada vez que ponen el sabor dulce va a ser mucho más difícil la situación, ¿no? En cada fase. Ahora bien, la doctora habla sobre la nueva medicina para la hiperfagia, ¿no? VYKAT. ¿Cómo actúa VYKAT? La doctora dice así. Bueno, VYKAT reduce la liberación de insulina en las células beta del páncreas. Si, si nosotros comemos un almuerzo normal, por ejemplo, nuestros niveles de insulina van a estar por aquí y ella pone más o menos por su rodilla, ¿no? Pero para nuestros pacientes de Prader-Willi va a estar hasta aquí, más o menos pone hasta más arriba de su cintura, ¿no? Ahora, si esto le agregas un chocolate, un pastelito que coman, estos niveles de insulina para ellos va a llegar hasta el techo. Sí, hasta el techo. Entonces, VYKAT no puede tocar ese problema de insulina que acaba de producirse, que llegó hasta el techo.
Es muy importante seguir una dieta y nada de dulces cuando se está con esta medicina para poder tener unos buenos resultados. Ahora recuerden, yo nunca digo nunca. Solo pueden tener hasta 5 veces al año algo de dulces. Ya esto se habló en la otra conferencia, ¿verdad? Solo en ocasiones especiales, como un cumpleaños, el cumpleaños de él, ¿no? Y en otras ocasiones. Entonces, esto ya se habló y eso creo que ha quedado claro, ¿no? Entonces, miren todas las buenas cosas que tiene Vika, dice la doctora, y empieza a poner aquí, ¿no? A mencionarlas. Dice, no efectos de la hiperfagia, dice, la reducción de la hiperfagia, mejora la saciedad, mejora la regulación del apetito. También hay efectos positivos en la composición corporal, que ayuda a la reducción de la masa magra, aumento de la masa muscular, lo que tanto deseamos. Efectos positivos también sobre complicaciones de comportamiento, reducción de la agresión, la compulsividad y otras conductas problemáticas. Entonces la calidad de vida mejora. No es una cura, pero ayuda bastante. Ahora la doctora dice, ¿por qué Vika trabaja en el síndrome de Prader-Willi? Bueno, es porque actúa sobre el hipotálamo, ¿no? El fármaco activa los canales KATP, que son canales de potasio que actúan como sensores del estado metabólico celular, ¿no? Eh, eh, estos canales KATP activan, ¿no? En las neuronas específicas del hipotálamo, el centro cerebral que controla el apetito. También reduce las proteínas que estimulan el apetito, ¿no? Al activar los canales, Vika disminuye la liberación de dos potentes proteínas señalizadoras de hambre, que son el neuropéptido Y y el péptido relacionado con el agouti, dice la doctora. Aumenta la saciedad. Sí, Vika también actúa en los páncreas para bloquear la liberación de insulina. Menos insulina significa que más glucosa permanece en el torrente sanguíneo, lo que se cree que aumenta la sensación de saciedad. Y también regula el peso corporal. La evidencia sugiere que la activación de los canales KATP en el tejido adiposo también influye en la regulación del peso corporal. Bueno, en esta gráfica compara Vika con la historia. Se ve que la hiperfagia ha mejorado en pacientes de entre 0, que han empezado a tomar, ¿no? Vika de entre 6 a 1 año de tratamiento. Entonces podemos ver 9 puntos menos, 9 puntos menos. Y eso es bastante. Inclusive con un punto menos es algo bueno. Imagínense que alguien me diga, doctora, mire, mi niño ahora ya no roba comida 4 veces por semana, ahora solo lo haga 3 veces por semana. Eso es un logro bueno, ¿no? La meta es poder dejarle la refrigeradora y la alacena libres de candados, ¿verdad? Pero eso sí, no lo hagan al momento que empiezan a tomar la medicina en 2 semanas. No, no, no. Tienen que esperar un tiempo. No lo hagan rápido. Ahora, en esta otra gráfica habla sobre los efectos, ¿no? Positivos que tiene Vykat, como el comportamiento agresivo o una reducción. La ansiedad también hay una reducción bastante. La rigidez, irritabilidad también. La compulsividad también. La depresión y el pensamiento desordenado, ¿no? Entonces, esto es de verdad es bastante, así que de verdad imagínense, ¿no? Que todo esto de acá pueda solucionar muchas de las cosas, ¿no? Que sus hijos tienen, ¿no? Ahora, la doctora dice, los tres principales eventos adversos, ¿no? Dice, ¿no? Los eventos negativos de VICAD. Se ha presentado hipertricosis, que es un crecimiento excesivo de vello en cualquier parte del cuerpo. Se ve en casos moderados, es la doctora, ¿no? Pero eso sí, te digo, no, tu hijo no se va a convertir en un mono, tener barba y esas cosas, que he escuchado por ahí por Facebook, dice la doctora, ¿no? También se da el edema o hinchazón que se ha visto en algunos adultos, pero tienen que chequearse seguido. Lo que sí hemos visto en algunos problemas son de presión alta. Es porque esta medicina reduce la respuesta de insulina que libera el páncreas y el trabajo de la insulina es poner el azúcar en las células para ser usadas como energía. Entonces, si hay menor insulina, hay menor azúcar flotando en tu sangre. ¿Esto es malo? No necesariamente. La hormona de crecimiento hace algo similar.
¿Puede ser malo? Sí lo puede ser. Si estás obeso y tienes resistencia a la insulina, estás a un paso de la diabetes y eso sí es malo. Entonces, doctora, ¿esta medicina puede causar diabetes? Sí, si por ejemplo los pacientes que están cerca de la diabetes, sí. Por eso tienen que estar siempre chequeándose ni bien empiezan esta medicina aquellos que no tienen diabetes. Tienen que chequear su azúcar en la sangre o la glucosa cada semana por 3 meses. Si todo va bien, les digo que se chequeen la glucosa una vez al mes. Otro problema que se ha visto, ¿no? La hiperglucemia, que es el nivel alto de glucosa. Entonces, es lo más importante en mis pacientes les digo que se chequeen, ¿no? Ahora, en la gráfica de aquí pueden ver que la glucosa sí aumenta en los primeros meses, ¿no? Bueno, al empezar la terapia, la medicina, ¿no? Pero esto debería estar bajando y normalizarse luego, ¿no? Ahora, si estás al borde de diabetes, bueno, sí, como les digo, puede darte diabetes, ¿no? Entonces, con esta medicina sí puede darte diabetes. Entonces, tienes que tratarte, ¿no? Tienes que tratarte, chequearte. Por ejemplo, les cuento una historia muy bonita, ¿no? Una de mis favoritas, dice ella, una, uno de mis pacientes, un muchacho de 26 años, estuvo en este estudio clínico de Baika y le dio diabetes al poco tiempo de empezar la medicina y en el transcurso de esos 6 años de estar en el estudio clínico, tenía que darle la medicina para el diabetes y también otra medicina más para curarlo, ¿no? Entonces, un día le dije a su mamá, ¿no? Mira, podemos parar de dejarle de darle Vicodin y la diabetes se va a ir. Y la mamá me dijo, no, doctora, no quiero que deje de tomar la medicina. Mi hijo es otro. Su comportamiento y su calidad de vida ha mejorado, ¿no? Que no me importa que siga con tratamiento para la diabetes ahora. Y ustedes padres me conocen. Yo odio tratar a un paciente de algo que es la consecuencia de otro tratamiento. Yo odio medicar efectos secundarios. Lo odio. Así que eso fue lo que esta mamá me dijo y tuve que aceptarlo. Para esta familia era más importante que su calidad de vida había mejorado, que no le importó que ahora tenga que tratarse la diabetes, ¿no? Bueno, aquí la doctora habla un poco del riesgo de la hiperglucemia. Es monitoreable, ¿no? Y controlable, dice la doctora, ¿no? Entonces, el problema clínico de Solena Therapeutics, que es el laboratorio que creó VICAD, no, dice, algunos pacientes experimentaron problemas de control glucémico al inicio del tratamiento a medida que se adaptaban a la terapia. Los pacientes que tenían, ¿no? Con antecedentes de diabetes e intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y obesidad fueron más propensos a experimentar hiperglucemia, perdón, en aquellos sin estos antecedentes. Los problemas relacionados con la hiperglucemia no provocaron muchas interrupciones en el estudio. Algunos se controlaron con ajustes de dosis de fármaco del estudio, algunos se controlaron con la medicación antihiperglucémica estándar. Entonces, todo eso significa que en la práctica clínica se justifica la monitorización regular de la glucosa en ayunas o la HbA1c. Otros estudios clínicos, ella habla sobre Advar Therapeutics con su famosa ARD-101, ¿no? Que se está llevando a cabo, está en la última fase 3. Se llama Héroe, ¿no? Esta, esa medicina Héroe, ¿no? Supuestamente se sigue investigando, ¿no? La eficacia. em, Están están investigando la eficacia de RB101, ¿no? Un nuevo medicamento oral destinado a reducir la hiperfagia y las conductas de búsqueda de alimentos en personas con Prader-Willi. La otra es Acadia carbetocina, que la puse en rojo porque en ese momento la doctora no sabía que esto meses más adelante la iban a sacar, iban a parar el estudio clínico. Hasta ahora no se sabe, era una medicina intranasal que tenía como una oxitocina que supuestamente ayudó a varios pacientes con la hiperfagia, pero hasta ahora muchos de los padres se preguntan, ¿no? ¿Por qué pararon la investigación?
Dicen que no tuvieron los resultados que desearon, pero la mayoría se pregunta cuántos pacientes sí se dieron y otros pacientes no, ¿no? Entonces es todo un misterio por qué pararon el estudio clínico. También está otra compañía, Insys Development, que está estudiando la seguridad de la eficacia del cannabis para controlar el hambre y las conductas compulsivas asociadas con Prader-Willi. También están los inhibidores de MetaP2. Es un inhibidor de la metionina aminopeptidasa. Dice que mostró resultados prometedores en la reducción de los comportamientos relacionados con hiperfagia y la pérdida de peso en pacientes con Prader-Willi. Aunque su desarrollo se detuvo debido a la problema de seguridad, el mecanismo de inhibición de MetaP2 podría seguir siendo un estudio para futuros tratamientos, según los Institutos Nacionales de la Salud. La doctora termina su presentación diciendo, no juzgues por el entrenador de los Kansas City Chiefs, que creo que es un equipo de béisbol. Y dice así, no pongas a las personas en la misma caja. Nunca se sabe qué va a surgir una vez que les abras la caja. Así que dales una oportunidad. Dales la oportunidad de soñar un poco. Nunca se sabe qué te sorprenderá de alguien. No encasilles a nadie. Como humanos tenemos que hacer eso. Encasillamos a la gente. El mundo no necesita más críticos, necesita más personas que vean potencial donde otros ven problemas, que abran las cajas en lugar de cerrarlas y que den a quienes estén listos para trabajar la oportunidad de soñar en grande. Y gracias.